recuerden que la clase pasada hablábamos de los frutos del Espíritu. Algo se me puso aquí. Ok, los frutos del Espíritu y lo que significaba cada uno de ellos. En esta clase vamos a aprender las necesidades de cada temperamento. Amén. Así que vamos, me parece que nos quedamos donde dice las necesidades del temperamento sanguíneo. Yo espero que ya a este nivel de la clase ya más o menos tengan una idea de cuál es el temperamento que tiene cada uno de ustedes. Amén. Tal vez no va a ser un 100% porque constantemente estamos cambiando, pero sí más o menos tener una idea de lo que ustedes son. Amén. Entonces dice aquí el chispeante sanguíneo, las necesidades del temperamento sanguíneo. Se dirige mucho al chispeante sanguíneo, ¿verdad? Porque todos sabemos que el temperamento sanguíneo pues ha sido el más divertido o el más chispeante, pudiéramos decir, el más que no le preocupa otra cosa, ¿verdad? Más que ser el centro de atención. Amén. Entonces dice aquí, el chispeante sanguíneo necesita al menos seis de los rasgos del fruto del espíritu para ser el hombre o la mujer uh, que Dios quiere que sea que Dios quiere que sea. Por naturaleza es afectuoso y compasivo, por lo que no necesita adquirir esto. Recuerde que uno de los, aunque yo estuve repasando esta clase y todo, una de las cosas que me llamó a mí la atención es de que sí, por ejemplo, el chispeante sanguíneo puede tener amor, pero algo que yo entiendo es de que nadie tiene un verdadero amor a no ser que el Espíritu Santo sea trabajando en nosotros. ¿Sí me entienden? Muchos podemos decir, oh, no, yo tengo mucho amor por tal persona, pero a la mera hora nosotros podemos dejar a esa persona, ¿verdad? O abandonarla, por decirlo así. Entonces, en este caso, aunque aquí dice, ¿verdad?, que el chispeante sanguíneo no necesita esos frutos, sí los necesita, sobre todo ser dirigido por el Espíritu de Dios. Amén. Dice, por naturaleza es afectuoso y compasivo, por lo que no necesita adquirir esto, aunque el Espíritu de Dios dirigirá y purificará este amor. También es gozoso por naturaleza. Ahí sí yo voy de acuerdo, como dicen, porque recuerde que uno de los 9 frutos del Espíritu Santo es el gozo. Entonces, sí, algo que tiene, y ahora sí dicen, me quito el sombrero por los sanguíneos, es de que ellos, aunque estén sufriendo, ellos siempre tienen gozo. O sea, o tratan de demostrar el gozo y ser el centro de la atención de una reunión. Y luego dice aquí, también tienen un rasgo de bondad natural. Esto le encanta hacer buenas cosas para los demás. La paz, sin embargo, es otro tema. Los sanguíneos son tan inquietos por naturaleza que verdaderamente necesitan la paz natural de Dios o sobrenatural paz de Dios, que solo puede darla el Espíritu Santo. Siempre que veas un explosivo rostro de un sanguíneo, afrontando las presiones en una actitud de paz, estás contemplando un milagro de Dios. Tristemente, una de las cosas que tiene el sanguíneo es de que aunque él tiene mucho gozo, es muy inquieto por dentro, ¿sí me entiende? Él necesita trabajar en esa paz del Espíritu de Dios. Luego dice la paciencia, que básicamente significa constancia, es algo extraño a la naturaleza de un sanguíneo. Por lo general deja una montaña de proyectos inacabados detrás de él, a no ser que sea llenado del Espíritu Santo. Créame que todos los 4 temperamentos necesitamos ser llenados del Espíritu Santo. Aunque usted sienta que usted tiene mucho amor, aunque usted sienta que usted es una persona muy gozosa, tenemos que ser transformados por el Espíritu de Dios. Amén.
Y ahora acá abajito habla los rasgos del toro en tiendas los rasgos de toro en tiendas de porcelana. Yo no sé si usted entiende esa palabra, los rasgos del toro en tiendas de porcelana. Es un dicho en inglés que le llaman "It's like a bull in a china shop". O sea, que es, por ejemplo, imagínese un toro en un china shop. Es como, ya ve que hay muchas cositas de té, unos platitos así muy delicados, como unos floreritos. No sé si usted ha visto la caricatura o la película del Toy Story. En la última película salen los muñequitos, ¿verdad? Y entran a un China Shop, que hay así como, también les llaman antigüedades, me parece. Entonces, habla aquí que un sanguíneo es como un toro en una tienda de porcelana. ¿Por qué? Ese es un dicho que significa una persona muy descuidada o tonta en un lugar o en una situación de delicadeza. Es lo que dan a entender aquí. Algo que tienen los sanguíneos es de que muchas veces uh, en México hay un dicho que se dice que es meter la pata. No sé cómo se pudiera decir en Cuba. Es como, o sea, el sanguíneo es muy fácil de meter la pata. Cuando menos se acuerda, como no piensa lo que habla, ya cuando menos se acuerda, habló algo que afectó a la otra persona, aunque no lo sienta, ¿sí me entiendes? O sea, nada más lo dijo por decirlo, pero metió la pata. En pocas palabras, esto es lo que da a entender un toro en una tienda de porcelana. Dice, de los sanguíneos son de un modo u otro reemplazados por la benignidad del Espíritu de Dios. Una evidencia de ello se halla en su conversación. Por naturaleza son directos, ruidosos, haciendo daño con su humorístico trato de otros, pocas veces conscientes de cómo han dañado a aquellos que llevan el peso de sus bromas, la benignidad. Me estoy recordando, ahorita les voy a platicar algo. Del Espíritu de Dios suavizará sus injuriosas lenguas. Todo eso es un misterio para mí. Se me prendió acá el Siri. Entonces, algo que yo quiero decirles, por ejemplo, no sé si mi mamá está en la línea, pero algo que le pasó a ella es de que a ella le gusta mucho que yo la lleve a comer cuando ella viene. Pero sí, mire, tengo a todos allá en el Periscope. Pero bueno, algo que a ella le gusta mucho, no sé si usted ha conocido un lugar que se llama Las Tortas Locas. Y siempre que ella viene es como su tradición de que yo la llevo a las tortas locas. Yo no sé si mi mamá está por allí. Y una vez la llevé y estábamos esperando nuestra orden y como mi mamá en eso es muy distraída porque es una sanguínea de hueso colorado, entonces ella al estar distraída estábamos esperando la orden y ella empieza a tomarse su vaso de agua. Ya ve que también venden como un agua que es de horchata y ella estaba y se empieza a tomar su agua de horchata, hermano, pero al darse cuenta no era la de ella, era la de otro señor. Mire, ahí está, se está riendo. Era la de otro señor que también estaba esperando su orden. Hermano, yo no sabía dónde meterme, porque, o sea, esto es lo que dice un toro en una tienda de porcelana. Son tan distraídos que a veces pueden o decir palabras que no van de acuerdo con lo que ellos tienen que hablar o caen en este tipo. Nosotros de verdad ya no sabíamos qué hacer. Gracias a Dios el Señor dijo, no se preocupe, tómesele todo, pero imagínese que usted ya cuando menos se acuerda se tomó el agua de alguien más. Pero volvemos a lo mismo, el sanguíneo tiene eso, por eso le llaman chispeante, siempre está alegre, siempre puede caer en ese tipo de cosas, ¿verdad? Que en realidad pues no, debemos de tener más cuidado en esas cosas, amén. A ver, seguimos aquí, dice aquí, ¿dónde nos quedamos? En el espíritu, llenado por el espíritu. Los rasgos, ya eso lo leímos. ¿Dónde nos quedamos?
En la siguiente página, ¿verdad? Uno de los principales problemas del chispeante sanguíneo es el ego. ¿Qué es el ego? Yo le saqué una definición de ego y hay tres tipos de ego que los tres concuerdan con uno. Y dice, es valoración excesiva de uno mismo. Hay tres tipos de ego: egolatría. Dice, es la adoración de una persona a sí mismo. Egoísmo es tener un excesivo amor por sí mismo, olvidándose de los demás. Ahora, recuerde que este es un sanguíneo sanguíneo, o sea, que no está muy combinado. Y luego dice aquí, egocentrismo es una exagerada tendencia de la exaltación de la propia personalidad. En pocas palabras, la persona que tiene este tipo de ego es aquel que dice primero yo, segundo yo y al último yo. O una persona que también sufre con esto es el colérico. El colérico es de los que se miran al espejo y se dicen, ¿cómo me amo yo? ¿Sí me entiende? Y créame lo que le estoy diciendo. O sea, el colérico se mira y, oh, pero qué bonita panza se me ha hecho. O sea, aunque sea una panza terrible, ¿verdad? Pero en realidad, o sea, tiene mucho egocentrismo. Otra de las cosas que tiene también es de que el colérico tiene mucha seguridad de sí mismo que pocas veces tiende a depender de Dios. Entonces sigue diciendo aquí, para ellos por naturaleza, ellos son lo mejor que hay. Pero cuando el espíritu de la mansedumbre controla su vida, el sanguíneo deja de pensar en sí mismo de lo que debiera y entra en él una faceta de humildad que abraza su alma. Créame que aquí hay dos temperamentos que caminan en mucha exaltación, que es el sanguíneo y es el colérico, pero cuando son gobernados por el Espíritu de Dios, no hay uno que camine en exaltación. ¿Por qué? Porque reconocen que el único que debe ser exaltado es Dios. Amén. Y luego sigue diciendo aquí, uno de los rasgos menores de una, tengo aquí mi de esta porque si no, la letra está tan pequeña que me voy por otro lado. Dice, uno de los rasgos menores de la personalidad sanguínea es sus temores e inseguridades secretas. Esto es lo que me preocupa del sanguíneo. ¿Por qué? Porque el sanguíneo tiene tanto gozo o siempre muestra tanto gozo que pocas veces reconoce que tiene algún cierto dolor o alguna falta de perdón o alguna cosa dentro que esté afectando su corazón. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo tiene que entrar para trabajar en el corazón de un sanguíneo. Dice, para los tales la fidelidad es una maravillosa fuente de bendición. He visto cómo no solo el Espíritu de Dios suplía el espíritu hambriento de amor de un sanguíneo, sino que además le daba valor para afrontar la adversidad. La necesidad principal del sanguíneo es la del dominio propio. Hemos visto que su problema natural es la falta de autodisciplina. Resulta ser generalmente su destrucción. A los sanguíneos hábleles de disciplina y créame que les duele hasta la cabeza. Dice, todos conocen a sanguíneos capaces, encantadores y de personalidad atractiva que nunca lleguen a vivir a la altura de sus capacidades y que se autodestruyen por la falta de disciplina. Los sanguíneos son los que dicen, hoy comienzo la dieta y mañana la dejan. O sea, no llevan una disciplina constante. Ahí entonces es donde entra el Espíritu Santo y el Espíritu Santo trae el dominio propio para que puedan continuar con la disciplina. ¿Amén? Ahora, las necesidades del temperamento colérico. Recuerden que estamos hablando de las necesidades que tiene o los frutos del Espíritu Santo que necesitamos nosotros desarrollar en cada uno de los temperamentos. Dice, si presta oído al energético y activo colérico, uno puede llegar a la impresión
puede llegar a la impresión de que no tiene necesidades emocionales. Recuerde que le dije, hay dos de los temperamentos, que es el colérico y el sanguíneo, que pocas veces muestran su necesidad espiritual. O sea, pocas veces usted se da cuenta que ellos están necesitando un abrazo, que ellos están necesitando, no sé, un apoyo, una palabra de apoyo. Y lo dice, ni te lo creas. Estas personas insensibles y cáusticas tienen muchas necesidades. Está hablando del colérico. Y todos los que están a su alrededor desean que pudieran conseguir ayuda en alguna parte. Me he dado cuenta de que el colérico es el único de los temperamentos que tiene una necesidad específica de los 7 nuevos rasgos o fortalezas o frutos del Espíritu de Dios. Ya hemos visto que el colérico es autodisciplinado y paciente por naturaleza. Los dos temperamentos autodisciplinados es el colérico y es el melancólico. Son los más disciplinados de los 4. Los más indisciplinados es el sanguíneo y es el flemático. Amén. Y el flemático no tanto que sea muy indisciplinado, pero como que su paciencia le cuesta pararse. Decía mi abuelo, le pide permiso a un pie para mover al otro, ya si el otro no le dio el permiso, pues ya mejor se quedó sentado. ¿Ven? Entonces vemos aquí, luego sigue diciendo, ya hemos visto que el colérico es autodisciplinado y paciente por naturaleza. Recordarás que hemos visto que era voluntarioso, decidido, dirigido hacia un objetivo y persistente. Estos rasgos son buenos cuando son controlados por el Espíritu Santo, porque es más propenso a seguir a Jesús plenamente, con energía y con coherencia. Algo que yo veo, por ejemplo, hay gente que es muy aventada antes de venir a Cristo, o sea, que esa gente incluso no le importa pasar vergüenzas, es gente bien aventada, pero viene a Cristo y hermanos, pocas veces lo mira hasta que quiere hablar. O sea, pareciera que se convirtió totalmente en otra persona. Y no, o sea, Dios usará nuestra forma de ser, la pulirá, o sea, la va a pulir para que nosotros podamos ser efectivos en el reino de Dios. Amén. Dice, pero incluso en esto es vulnerante a confundir su propia voluntad con la voluntad de Dios. Algo que yo le iba a hacer una pregunta a todos, que se pregunten a sí mismos, si usted tuviera, no me va a contestar, solamente lo piensa, si usted tuviera la oportunidad de cambiar a alguien, su forma de ser, ¿quién sería? No me conteste, solamente piense. Aquí va la respuesta. Si usted contestó el nombre de alguien más y no el propio, ahí es donde usted necesita ayuda. ¿Por qué? Porque la frustración más grande de una persona es querer cambiar a otra. Cuando nosotros nuestro enfoque sea cambiar a nosotros mismos, Dios se encargará de cambiar a la otra persona. Por ejemplo, si usted es impaciente con su cónyuge, Dios le va a dar paciencia a usted y su cónyuge posiblemente va a seguir siendo rebelde o haciendo lo que quiera, mas sin embargo usted va a tener la paciencia del Espíritu de Dios y ya no va a sentir que eso afecta su vida de uno. Amén. Pero normalmente la respuesta del otro sería, luego pensamos, ¿verdad? O sea, ¿a quién? Imagínese a Dios, yo cambio a tal persona, pero no, nosotros somos los primeros que tenemos que cambiar. Amén. Dice la tentación clave de los cristianos coléricos es la que ponga sus mentes en llevar algo a cabo y que vaya impulsándolo persistentemente sin saber si realmente es o no la voluntad de Dios. Esto puede producir un obrero cristiano aparentemente productivo, pero no producirá un cristiano feliz ni conseguirá el mejor uso de sus talentos. Un colérico lleno del Espíritu siempre
actuará más eficazmente que un colérico carnal. A semejanza de los demás temperamentos, el colérico necesita desesperadamente la ayuda del Espíritu Santo, porque el colérico es muy, um, ¿cómo le diré? Es muy seguro de sí mismo. Y eso muchas veces afecta porque no le hace depender de Dios. ¿Sí me entiende? O sea, se siente tan seguro. Entonces, ¿qué hace Dios? A veces tiene que quebrarnos una pata, simbólicamente. ¿Sí me entiende? O sea, Dios dice, no me vas a escuchar por la buena, tengo que provocar algo en tu vida para que te detengas y me escuches. Amén. Dice, la primera y principal necesidad del temperamento colérico es el amor y la compasión. Un colérico puede tener amor, pero no demostrarlo. Créame que pasarán 3000 años para que usted pueda ver que un colérico le muestre amor, a no ser que es un colérico transformado por el Espíritu de Dios, que es a donde nosotros vamos, ¿no es así? Entonces dice, su naturaleza emocional insensible e infradesarrollada es, qué barbaridad, es un verdadero reto a la obra del Espíritu Santo. El amor no es una emoción estática. Esto es, no se puede amar sin estar motivado a hacer algo para expresarlo. Y el objeto de esta expresión puede que el amor provenga del Espíritu Santo, será siempre otra gente. Recuerde que hay 3 tipos de amor. Hay el amor fileo, el amor eros y el amor agape. El amor fileos es el amor entre familias, o sea, el amor que yo le tengo a mis hijos, el amor que les tengo a ustedes, o sea, es entre familias y amistades, es el amor fileos. El amor eros, que es el amor erótico, que es el amor que se tiene entre pareja, o sea, una pareja, una persona, un cónyuge o a la persona con la que usted, ¿verdad?, tiene intimidad. Y el amor agape, que es el amor que todos debemos declamar, es el amor de Dios, o sea, el amor inmesurable, o sea, el amor que no tiene, ¿cómo le diré? No tiene condiciones. Es el amor agape, que es el amor de Dios. Y ese es el amor que todos podemos pedir a Dios. Porque podemos tener el amor, al amor fileos, pero créame que muchas veces nosotros decimos, yo amo a mi hijo, pero ya cuando mi hijo no hace lo que yo quiero, ese amor como que se deteriora. Y cuando usted tiene un amor agape por su familia, por sus hijos, aunque sus hijos no hagan lo que usted quiere, usted sigue amando a sus hijos. ¿Por qué? Porque ese es el amor incondicional de Dios. Amén. Y es el amor que todos debemos de pedir. Dice, aunque los coléricos son extremadamente difíciles de complacer por naturaleza, no son infieles en tanto que están ocupados trabajando en una de sus metas en la vida. El gozo que el Espíritu Santo da no está relacionado con el esfuerzo humano, sino que caracteriza al colérico incluso frente a la adversidad. Dice, ahorita usted puede mirar, por ejemplo, un colérico con todo lo que está pasando. Un colérico se mira como que si no estuviera pasando por nada, pero es su autoseguridad que tiene. ¿Ven? Dice, cuando el Espíritu Santo llene la vida de los coléricos, seguirán estando orientados hacia la actividad, pero tendrán un sentimiento de paz, una pérdida de aquella fuerza frenética que a menudo los conduce a la tumba temprana, porque son muy activos, son demasiado activos. Usted mira un colérico, todo el tiempo está activo, la mayoría de los coléricos. Entonces, como decía un apóstol que yo conozco, lo que llega a ser un colérico, como es demasiado activo, demasiado trabajo, demasiado,
se funde los fusibles. ¿Y qué pasa? Entonces llega el momento en que ya el cuerpo no da para más. ¿Sí me entiende? O sea que esto está, incluso está clínicamente comprobado que el cuerpo tiene que tener descanso. Y dependiendo de nuestra edad, por ejemplo, yo estoy en mis 20, ¿no es cierto? En mis 20 dobles, a ver, dependiendo de la edad, uno tiene que aprender a tomar el descanso que debe uno de tomar. ¿Usted se ha dado cuenta que las personas mientras más mayores empiezan a ser como los niños? Los niños donde quiera quedan acostados, se quedan dormidos, porque su fuerza de ellos no es tanto como la de un joven. Entonces la fuerza de una persona mayor tampoco es tanto como la de un joven. Entonces tiene que tomar un mayor reposo. Amén. Sigue aquí. Dice, siempre que encuentres a un colérico gentil, descubrirás una demostración andante del poder sobrenatural del Espíritu de Dios, porque esto no les viene naturalmente. O sea, pocas veces usted mira a un colérico gentil o amable, amén. El pastor es colérico de Hueso Colorado y él nomás me abría la puerta cuando éramos novios, ya después ya no la volvió a abrir, amén. Y ahora yo se la abro a él, amén. Entonces dice aquí, el mejor lugar para manifestar la benignidad inducida por el Espíritu será su forma de hablar. Nadie puede ser más cáustico. ¿Usted conoce esa palabra? Cáustico. Cáustico quiere decir que quema, que destruye con sus palabras, es crítico y sarcástico. O sea, nadie más de los 4 temperamentos es tan cáustico como un colérico. Yo le puedo decir que el colérico es como dice la palabra, que sus palabras son como espadas, son como golpes de espadas. Porque cuando un colérico habla, muchas veces hiere a las personas. Su forma de hablar no tiene, yo muchas veces le he dicho a persona, ¿verdad? No tiene filtro y esas palabras a veces afectan las demás personas. Entonces dice, es muy cáustico y cortante que un colérico. Y cuando la lengua de un colérico es modificada a un lenguaje benigno o bueno y a una aprobación gentil, sabe que está siendo controlado por el Espíritu de Dios. Los coléricos necesitan bondad. A ver, Erika, léame eso, por favor. Necesitan. Los coléricos necesitan bondad. Ok, los coléricos necesitan bondad. Esto es, necesitan involucrarse en la bondad de Dios. Les es importante invertir sus vidas en algo que valga tanto la pena que los levante a una nueva dimensión de eficacia y productividad. Solamente el Espíritu de Dios provee esto para un cristiano colérico. Cosa interesante, los coléricos no son gente asustadiza. Asustadiza. O sea, no tienen temor por nada. Tienen toneladas de confianza en sí mismos. Sin embargo, una de las lecciones que tienen que aprender temprano en su vida cristiana es que no con el ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. He descubierto que la tentación en la que caen muchos coléricos es la de lanzarse en su dirección en lugar de poner su fe en Dios, viviente y seguirlo. Un colérico no es manso por naturaleza. Los coléricos universalmente identifican la mansedumbre con debilidad. Es un día feliz para el colérico cuando llega a comprender que Dios no tolera el
el espíritu soberbio y enaltecido, sino que abatirá a tales individuos para humillarlos. Es mucho mejor que el colérico se humille personalmente bajo la poderosa mano de Dios y que desarrolle la mansedumbre antes de que el Espíritu Santo tenga que hacerlo por él. Amén. Aquí podemos mirar otra vez una de las cosas, y no tan solo el colérico, todos nosotros necesitamos la guianza del Espíritu de Dios. O sea, todos necesitamos, incluso aunque por ejemplo veamos que el sanguíneo es muy amoroso, tiene que tener el amor de Dios, tiene que moverse en el amor de Dios. Amén. Entonces, el colérico, vemos, por ejemplo, el apóstol Pablo era muy seguro de sí mismo y incluso eso lo llevó a que le dieran golpes de a gratis, o sea, que cuando no era necesario que lo golpeaban porque él creía. Esta es otra de las cosas que como coléricos son tan seguros de sí mismos que no le tienen miedo a nada y les cuesta depender de Dios. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, vemos que aquí dice, ¿verdad?, que no le tiene miedo a nada, no es temeroso. Pero también, por ejemplo, si es un colérico flemático, recuerde que el flemático es el más temeroso de los 4 temperamentos. O sea, el flemático le tiene temor hasta la sombra. ¿Qué pasa? ¿Sí me entiende? Entonces, el flemático y con el colérico, entonces, el colérico es muy seguro de sí mismo, no tiene temor de nada, pero el flemático sí. Entonces, hay gente que es colérica y muy temerosa. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo si el colérico no se supone que no debiera ser temeroso? Pero la razón es porque está usando el temor del flemático trabajando en un colérico. ¿Sí me entiende? Entonces, ahí es cuando entonces usted se da cuenta que dice, bueno, un colérico está siendo temeroso no porque el colérico sea temeroso, es porque el flemático, o sea, su segundo temperamento puede ser que sea el flemático. Amén. Así que vamos a leer las necesidades del temperamento melancólico. Tenemos 10 minutos más. Dice, Dios ha usado a más melancólicos en la Biblia que a todos los demás temperamentos juntos. No por decir, pero el melancólico es un poquito más accesible que todos los temperamentos. O sea, el melancólico es más fácil de trabajar con ellos. Solamente la debilidad más grande del melancólico son sus estados emocionales. Amén. Pero una vez que el melancólico gobierna sus estados emocionales, es muy fácil trabajar con él. Amén. Entonces dice aquí que es uno de los que más ha sido, por ejemplo, los que más conocemos que en la Biblia, ¿verdad? Que fueron escritos, vemos que Elías era melancólico, Moisés era melancólico, David era melancólico, ¿quién más? Jeremías, no se diga, era melancólico. Pero entonces Dios trabajó, incluso Gedeón era melancólico, la mayoría de los hombres de Dios, sin excepción, por ejemplo, Abraham era flemático, hay otros, ¿verdad?, que tenían diferentes, por ejemplo, Pablo también fue muy usado, pero él era colérico, pero si ponemos una gráfica de cuál fue el temperamento más usado, fue el melancólico, la mayoría de los hombres de Dios que fueron más usados, la mayoría eran melancólicos. Amén. Entonces dice aquí, esto debería ser una buena nueva para el individuo que es melancólico, debido a que está a menudo abrumado por sentimientos de insuficiencia, a pesar de talentos y creatividades reconocidas. Para mí ha sido durante mucho tiempo un misterio en estos individuos melancólicos dotados por su creador por tanto talento. Parece ser que lo que tengan la menor confianza de sí mismo, esto se debe probablemente a su permanente tendencia hacia la autocrítica
y la autocondenación. Una de las cosas que tiene el temperamento melancólico es de que él no se da cuenta del potencial que tiene. O sea, el melancólico es demasiado creativo y dentro de lo que cabe, siento yo en mi corazón que posiblemente pudiera ser uh, una estrategia de Dios para que el melancólico no se exalte por todas las habilidades que tiene. ¿Sí me entiende? Porque imagínese el melancólico sabiendo todo ese paquete de habilidades que carga, después va a decir, no, pues es que aquí nadie puede si no estoy yo. Y el asunto no es así. El asunto es de que todos podemos servir a la presencia de Dios. Amén. A pesar de ello, a lo largo de la historia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y en la historia del cristianismo, Dios ha transformado a muchos abnegados y gentiles melancólicos en siervos fieles y coherentes una vez llenados del Espíritu de Dios. Los melancólicos no necesitan mucho por lo que respecta a la paciencia y dominio propio. El melancólico se propone una cosa y créame que así dure 5 meses a lo que se propuso lo logra. O sea, el melancólico pocas veces usted lo mira que se va a dar por vencido. ¿Sí me entiende? Al menos que tenga una crisis de melancolía, ¿sí me entiende? Pero normalmente puede decir, hoy me doy por... incluso en el capítulo 46, perdón, 49 de Isaías, vemos también a Jacob, me parece, que es Jacob hablando, que él está hablando melancólicamente como que, oh, todo lo que he trabajado no ha servido de nada, más sin embargo, o sea, nada más fue una crisis que él tuvo de melancolía y enseguida vuelve otra vez a agarrar fuerza, ¿sí me entienden? Entonces dice, porque si su motivación es orientada por el Espíritu de Dios y son instruidos por la palabra de Dios, llegarán a ser cristianos eficaces, conocidos no por su estilo espectacular, sino por su espíritu coherente y abnegado. Parece más fácil retar a un melancólico a una vida entera al servicio de Jesús que a cualquier otro temperamento. Probablemente esto también se debe a que su tendencia a la abnegación, la genuinidad de hacer la inversión de su vida en una causa mayor. Aquí podemos mirar, incluso créame que es más fácil trabajar con un melancólico que con un colérico o con un flemático. Todos los 4 temperamentos son súper efectivos en Dios, ¿sí me entiendes? O sea, desarrollándose en la iglesia. Pero si no son trabajados por el Espíritu de Dios, es un caos, incluso el melancólico, por sus crisis sus crisis de melancolía, ¿sí me entiende? Entonces es importante que sea melancólico, sea flemático, sea colérico o sanguíneo, pidamos al Espíritu de Dios nuestra ayuda, amén. Dice que ellos mismos probablemente lo que lleva a ellos. Sin embargo, no me ciego al hecho que necesitan 5 rasgos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dones del Espíritu Santo, cuántos frutos del Espíritu Santo son? 9. Y el melancólico necesita 5. Así que necesita más del 50% de la llenura del Espíritu Santo. Dice, nada revoluciona tanto la vida de un melancólico como el amor, característico de la vida llena del Espíritu Santo. Por naturaleza, un melancólico es egocéntrico, su tendencia hacia el perfeccionismo lo hace muy impaciente con las idiosincrasias. Idiosincrasia, el modo de ser de una persona. Yo dije, esa palabra me sonó rara. Idiosincrasia es el modo de ser de una persona y descuidos de sus semejantes. Pero cuando el Espíritu Santo los llena con el amor de Cristo, el amor transforma literalmente su naturaleza. Un melancólico llenado del Espíritu Santo, hermanos, es capaz de enfrentar cualquier cosa. O sea, ya no es de que
tiene esas crisis de melancolía, no, esa persona es capaz de enfrentar cualquier cosa. También alguien más que era melancólico era Juan, el apóstol Juan. Incluso cuando todos dejaron a Jesús, él era el único que estaba ahí. Y si ustedes se dan cuenta que hay una palabra en la Biblia donde dice que le habla Jesús a Juan y le dice, he aquí tu madre, o sea, le encarga a María, porque sabe que un melancólico es muy responsable, es lo que tiene el melancólico también. Entonces dice aquí el melancólico tiene necesidad absoluta, no sé por qué mi teléfono está escribiendo todo lo que yo estoy hablando, miren, desde hace rato me está suena y suena, me está escribiendo todo. Yo no sabía eso, pero sería buena idea, amén. Dice, el melancólico tiene necesidad absoluta de que el gozo reemplace su naturaleza, variable, deprimida y afligida. O sea, lo que más debe de trabajar un melancólico es en su variable maneras de temperamento, ¿sí me entiende? De que a veces, como está la lluvia, tiene deseos de llorar, como amaneció el sol, tiene deseos de cantar, como, o sea, su temperamento está muy variable, ¿bien? Entonces, ese es el área que tienen que trabajar constantemente. Y no es cosa de que ya hoy trabajé, mañana lo dejé. No, tiene que trabajar constantemente, ¿bien? A los melancólicos les parece difícil comprender que que tienen que reflejar el gozo del Señor. Sin embargo, una vez que este concepto les llega al corazón, pueden tener un efecto transformador en todo su ser y hacer de ellos personas agradables a las que están a su alrededor. La paz del Espíritu Santo es un tónico bienvenido para el melancólico, cuyos pensamientos internos fluctúan desde la crítica y la condena a la hostilidad y la venganza, y de vuelta a la sospecha y el temor. ¿Puedes imaginarte la influencia de la penetrante paz del Espíritu de Dios que fortalece este aspecto del temperamento melancólico? O sea, el melancólico es muy estricto en su forma de ser, que eso muchas veces provoca impaciencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que mantener la paz de Dios. ¿Sí me entienden? O sea, aún a pesar de que todo, de las malas noticias, a pesar de todo lo que venga, tiene que aprender a mantener la paz de Dios. Amén. Dice aquí, es absolutamente necesario que el melancólico pase gran parte de su vida sacrificándose y haciendo actos de bondad por los demás. Afortunadamente, una vez que ha sido llenado con el amor que le hace apartar la mirada de sí mismo, su próximo objetivo es aplicar esta nueva fortaleza o impulso dentro de él en actos de bondad a otras almas para impulsar el Evangelio y a la gloria del Señor Jesucristo. Al actuar así, llega a su propia plenitud. Hay un rasgo del espíritu de altivez en el melancólico. La vida llenada por el Espíritu Santo, sin embargo, introduce mansedumbre o humildad, que aunque es extraña a sus características naturales, llevan un gran equilibrio a su vida y le hace menos crítico de los demás y es más fácil de tratar. La sexta fuerza del Espíritu Santo que el melancólico necesita es desesperadamente la fidelidad. Ella lo sacará de su tendencia siempre presente a limitarse a sí mismo por su incredulidad y lo inspira a tomar pasos de fe en la utilización de las características naturales. La mayor parte de los temperamentos melancólicos se inmovilizarán a sí mismos por temor del futuro. Por ejemplo, lo que necesitan desesperadamente de parte de Dios es la conciencia de que Él está con ellos constantemente para suplir sus necesidades. Esto
es algo bien importante, no tan solo para el melancólico, para el flemático, para el sanguíneo y para el colérico. Es de entender que Dios o el Espíritu Santo está constantemente supliendo nuestras necesidades. ¿Sí me entienden? Entonces dice aquí, una de las cosas que espero que haya descubierto acerca de las fortalezas espirituales que provee el Espíritu Santo es lo que practicas que son para la vida diaria. Cada temperamento tiene un pecado acosador o un área de debilidad que lo estrampa muy fácilmente a lo que hace o lo hace tropezar. El Espíritu Santo fortalece aquella área de debilidad de la persona y aunque no cambia el temperamento de la persona, de su raíz básica, lo fortalece de tal manera en las áreas de debilidad que parece que aquella persona haya quedado transformada al caminar bajo el control del Espíritu de Dios. Todos necesitamos ser controlados por el Espíritu de Dios. Una de las cosas que caracteriza al temperamento melancólico es que es muy incrédulo. El temperamento melancólico, usted le lee 10 versículos y de los 10 solo le cree uno. Entonces, esa área tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Recuerde que uno de los frutos del Espíritu Santo es que fe. Entonces, el melancólico, recuerde cuando en Jueces 6 del 12 al 13, habla cuando Dios vino a hablarle a Gedeón. ¿Y cómo fue que Dios se dirigió a Gedeón? Oh, varón fuerte y esforzado, ¿no es así? Y Gedeón tenía su mentalidad totalmente cambiada. O sea, Gedeón dijo, pero ¿cómo va a ser si yo soy de la tribu más pequeña y yo no estoy listo para vencer, no estoy listo para gobernar? O sea, aunque el melancólico tenga muchos dones o muchas habilidades, tiene mucha incredulidad a sí mismo y por eso se exige demasiado. Por eso el melancólico usted lo mira que constantemente se está exigiendo a sí mismo porque no llega a lograr a entender que tiene las capacidades que Dios le dio. Entonces, por esta razón, todos aquí necesitamos que el Espíritu Santo nos llene y nos enseñe a poder movernos más en los frutos del Espíritu Santo. Yo por eso le digo que Gálatas 5 del 19 al 24 es el termómetro de todos nosotros. Usted quiere saber qué nivel tiene del Espíritu de Dios, vea su termómetro. ¿Tiene amor? ¿Tiene dominio propio? ¿Tiene fe? ¿Tiene mansedumbre? ¿Tiene bondad? Entonces usted empieza a evaluar su propia vida y usted dice, oh no, pero yo soy sincera y soy un poco incrédula. Entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que pedirle al Espíritu Santo, Señor, aviva mi fe. ¿Sí me entiende? Ayúdame a tener la fe mata gigantes, que yo pueda avanzar en lo que tú me estás poniendo a hacer. Entonces, ahí es donde usted se va a poder evaluar. Amén. Así que ya nos dio las 9. Vamos a ponerle una tachita en las necesidades del flemático y esas las vamos a ver la semana que viene, junto de cómo ser llenados por el Espíritu de Dios. Amén. Espero que la semana que venga se puedan conectar la mayoría y podamos participar todos en leer y compartir. Amén. Pues gracias. Síguese preparando para el examen o el repaso de los cuatro capítulos. Recuerde que son 4 capítulos los que más o menos ya hemos terminado. Nos falta todavía este y este está muy largo,
pero posiblemente ya ponga yo todo esto porque en unas 2 semanas más posiblemente lo terminamos y ya todo esto lo alcance a poner en el repaso que vamos a dar el día 7 de julio. Amén. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahorita? ¿Entendieron nuestras debilidades y cuáles son los que necesitamos cada uno de nosotros? Recuerde que aunque diga aquí que el temperamento colérico necesita, no sé, solo 3 del Espíritu Santo, el melancólico necesita 5, aunque diga eso, todos necesitamos, incluso si usted tiene mucho amor, necesita el amor agape de Dios. ¿Sí me entiende? El amor inmesurable, el amor que no le pide nada a cambio. Amén. Así que gracias a los que se conectaron por Periscope, casi la mayoría se conectaron allá. Vamos a continuar y vamos a repasar la clase para la siguiente semana. Vamos a estar hablando de las necesidades del temperamento flemático y cómo ser llenados del Espíritu de Dios. Amén. Así que espero que los hermanos María y Guillermo ya pronto estén mucho mejor. Vamos a declarar que esta noche van a dormir tranquilamente, que el Espíritu Santo va a poner su mano sobre ustedes y ustedes van a sentir una total transformación en su salud. Amén. Así que vamos a orar para despedirnos, hermana Erika, si por favor puede orar para despedirnos de la clase.